¿Alguna vez has sentido que te observan desde las sombras, incluso cuando estás solo? Imagina caminar por una calle desierta, el frío calándote hasta los huesos, y de pronto escuchar unos pasos detrás de ti. Pero cuando volteas, no hay nadie. Esta es la historia de un hombre que convirtió esos temores en una realidad escalofriante. Una figura que aún hoy, más de un siglo después, habita en nuestras pesadillas. Jack el Destripador. En el Londres de 1888, un oscuro manto de niebla cubría las callejuelas empedradas del East End. Whitechapel, una barriada pobre y laberíntica, era el hogar de aquellos que vivían en la miseria, donde el susurro del viento entre los edificios decrépitos competía con los ecos de pasos apresurados y murmullos de desesperación. Bajo esa penumbra opresiva, comenzó a tejerse una historia que marcaría para siempre el imaginario colectivo. La historia de Jack el Destripador. La noche estaba fría, y un leve rocío se adhería a las farolas de gas, cuyo fulgor titilante apenas iluminaba las esquinas. En el aire flotaba el aroma acre de humo y humedad, mezclado con el inconfundible hedor de los desagües abiertos. Era una noche como tantas otras, en la que los habitantes de Whitechapel se movían como sombras en busca de cobijo o sustento. Una figura solitaria avanzaba por Bucks Row, un callejón angosto y desolado. Vestía un abrigo oscuro que llegaba hasta sus rodillas y llevaba un sombrero de ala ancha, que ocultaba gran parte de su rostro. Sus botas resonaban contra el adoquinado, un sonido regular que parecía acompasar el ritmo de su respiración. Era un hombre de porte erguido, aunque su andar denotaba cierta rigidez, como si cada paso estuviera calculado. La mujer lo vio desde el otro extremo de la calle. Estaba envuelta en un chal desgastado que apenas la protegía del frío. Sus mejillas estaban hundidas y sus ojos, oscuros y brillantes, buscaban una mirada que pudiera traducirse en una moneda. Cuando el hombre se acercó, ella sonrió con una mezcla de cansancio y coquetería. Era un intercambio habitual en Whitechapel, donde el hambre y la necesidad transformaban la dignidad en supervivencia. «Buenas noches, caballero», dijo ella con voz ronca, resultado de las largas horas en el frío y el humo de los cigarrillos baratos. El hombre inclinó levemente la cabeza y se detuvo frente a ella. Sacó un reloj de bolsillo y observó la hora bajo la tenue luz de una farola. Luego, con una voz grave y pausada, respondió: «Buenas noches, señorita. ¿Quizás podría acompañarme un momento?» Ella lo miró con un destello de suspicacia, pero el brillo de una moneda de plata que él deslizó entre sus dedos disipó sus dudas. Asintió y lo siguió hasta una parte más oscura del callejón, donde las sombras parecían devorar la poca luz que llegaba desde la calle principal. «¿Cómo se llama, caballero?», preguntó ella, intentando romper el silencio que empezaba a incomodarla. «Llámeme Jack», dijo él, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Antes de que ella pudiera responder, Jack sacó un cuchillo largo y afilado de su abrigo. La hoja brilló un instante antes de que la oscuridad volviera a envolverlos. No hubo gritos, solo el sonido del metal, encontrándose con la carne y el jadeo contenido del hombre, mientras trabajaba con una precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, el cuerpo de la mujer fue encontrado por un grupo de obreros que se dirigían a su jornada. La escena era macabra. El cadáver yacía en el suelo, con la garganta brutalmente cortada, y el abdomen abierto en un grotesco despliegue de violencia. La policía llegó rápidamente, pero lo único que pudieron hacer fue cubrir el cuerpo y comenzar una investigación que, desde el principio, pareció condenada al fracaso. Jack el Destripador había comenzado su reinado de terror. Las semanas siguientes trajeron más muertes, cada una más horrenda que la anterior. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Los nombres de las víctimas se convertían en titulares de los periódicos, y los detalles de los crímenes eran diseccionados por periodistas y curiosos. Las calles de Whitechapel estaban llenas de rumores y teorías. Algunos decían que el asesino era un médico, dada la precisión con la que mutilaba a sus víctimas. Otros creían que era un extranjero, un marinero o un carnicero. El miedo se extendió como una peste. Las mujeres evitaban salir solas por la noche, y los hombres miraban con desconfianza a cualquier figura que pareciera sospechosa. La policía patrullaba las calles, pero siempre parecía llegar demasiado tarde. Cada nuevo asesinato era un recordatorio de su incapacidad para detener al monstruo que acechaba en las sombras. Mientras tanto, Jack parecía disfrutar del juego. Envió cartas a la prensa y a la policía, burlándose de sus esfuerzos por atraparlo.
Una de las más famosas, conocida como la Carta desde el Infierno, contenía un fragmento de lo que afirmaba ser el hígado de una de sus víctimas. La escritura era tosca y los detalles espeluznantes. Era un macabro recordatorio de que Jack estaba siempre un paso por delante. En una de esas noches, mientras la niebla se espesaba y las farolas proyectaban sombras alargadas, un hombre llamado George Lusk, líder del comité de vigilancia de Whitechapel, recibió un paquete envuelto en papel marrón. Dentro había una pequeña caja que contenía una parte de órgano humano junto con una nota escrita con tinta roja. Desde el infierno comenzaba el mensaje. Lusk sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras leía las palabras del asesino. Jack el Destripador no era solo un criminal, era un maestro del terror psicológico. Sus crímenes no solo dejaban cuerpos mutilados, sino también un rastro de miedo y paranoia que se extendía como una mancha de tinta sobre el corazón de Londres. Con cada asesinato, la prensa sensacionalista alimentaba el pánico, llenando las portadas con teorías descabelladas y detalles morbosos. Se crearon perfiles del asesino, se ofrecieron recompensas y se realizaron arrestos de sospechosos que pronto fueron liberados por falta de pruebas. Pero Jack seguía siendo un fantasma, un espectro que desaparecía en la niebla antes de que alguien pudiera acercarse lo suficiente como para verlo claramente. El último asesinato atribuido a él, el de Mary Jane Kelly, fue el más horrendo de todos. Su cuerpo fue encontrado en la habitación donde vivía, completamente desmembrado. Las paredes estaban salpicadas de sangre, y el ambiente era tan macabro que incluso los policías más experimentados quedaron horrorizados. Fue como si Jack hubiera dejado un mensaje final, una obra maestra de horror que sellaba su legado. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, los asesinatos cesaron. Jack el Destripador desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un enigma que ha perdurado por más de un siglo. ¿Era un loco, un genio del crimen, un hombre común que se desvaneció en la multitud de Whitechapel? Nadie lo sabe con certeza. El East End de Londres ha cambiado desde entonces, pero las sombras de 1888 aún persisten en los callejones y esquinas donde Jack una vez caminó. Su historia sigue viva, contada y recontada, una advertencia de que incluso en la civilización más avanzada, el mal puede acechar. En las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Aquí termina nuestra historia, pero el eco de los pasos de Jack el Destripador aún puede oírse en las noches más oscuras. Quizás, en algún rincón del East End, alguien siente un escalofrío inexplicable y mira por encima del hombro, temiendo ver una figura con un sombrero de ala ancha y un cuchillo en la mano. Porque al fin y al cabo, algunas leyendas nunca mueren.